Ya ustedes han escuchado la letra de esa canción. Hay gente que están viviendo sin la presencia de Dios y la bendición de Dios, sin conocer a Dios. Y la canción dice, aquí estoy yo, envíame a mí, yo voy a ser el que va a conectar con ellos, yo voy a ser la persona que le va a comunicar del amor y de la gracia y de la bendición de Dios. De eso se trata la canción, heme aquí, yo iré. Esta mañana seguimos con el mes de misiones. En particular queremos hablar de misiones locales y también misiones en el extranjero que tenemos. Y para darles a ustedes un visual de lo que está ocurriendo aquí en Virginia, en particular hacia el norte de Harrisonburg y también en el otro lado del océano, en el otro lado del mundo, queremos traerle a ustedes un visual para que ustedes puedan ver y escuchar lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Primero quiero invitar aquí arriba a Genis sí. Por favor, Genis, si puede venir aquí arriba y le voy a hacer algunas preguntas a Genis. Genis ha sido parte de nuestra congregación. Genis vino de Chicago y vivió allá en Chicago por un buen tiempo. Y luego encontró un novio por acá. Genis encontró un novio por acá y su nombre es Dani. Dani, ponte de pie. Dani, stand up, please. Aquí está Dani. Dani es su pareja. Dani también ha sido miembro de nuestra iglesia local. Entonces los dos se encontraron. Eso es una historia en sí, pero no le vamos a contar. Los dos se encontraron, se casaron y Dios los está usando maravillosamente aquí en Virginia. Ahora, Genis, entendemos que Dios te ha llamado al ministerio y échate un poquito más adelante, por favor. Y de aquí sentiste el llamado a ir a Winchester. Uh-huh. Winchester está a 1 hora de Harrisonburg, más o menos, está ¿verdad? 1 hora, como 15 minutos de Harrisonburg. 1 hora, 15 minutos, depende quién maneja, ¿verdad? Si manejas tú, manejas ya, Dani. Está 1 hora. De donde yo estoy, de mi casa, pero permítame saludarlos. Qué bendición es estar con ustedes y volverlos a ver. Y pues me alegra mucho ver caras conocidas y también ver caras nuevas de cómo Dios está bendiciendo la iglesia en Harrisonburg. De mi casa estamos a 1 hora de Winchester. Uh-huh. De 1 hora. Entonces de aquí es un poquito más. Para aquellos de ustedes que quieren hacerlo en 1 hora, tienen que romper la ley para llegar allá. Genis, quiero empezar con algunas preguntas. Llevas más de 1 año, ¿verdad? Ya un poquito más de 1 año. Sí, ya llevamos casi 2 años en Winchester. Entonces, ¿cómo va la obra allá en Winchester y cuáles son los desafíos que enfrenta en plantar esa iglesia? Bueno, la obra está creciendo, gracias al Señor. Hemos hallado gracia allí en la iglesia local donde estamos y también afuera con las personas que compartimos el evangelio. Hacemos evangelismo, tenemos regular unas 15 personas. Cuando son, ya ustedes saben, a veces faltan, pero usualmente son 15 personas. La obra está creciendo, gracias al Señor. Tenemos un grupo vida también, que estamos un poco fuera, como a 15 minutos del área donde estamos en la iglesia. Tenemos ya también ubicados ciertos lugares donde los hispanos se reúnen, como donde viven, donde hacen compras, y es el área que más usamos para hacer evangelismo y alcanzar a los que todavía no conocen al Señor. Y esa es mi visión y esa es nuestra meta, extender el reino de Dios en Winchester. También tenemos muchos desafíos como familia. Hemos tenido muchos desafíos como pareja, nosotros también, porque también nos han cambiado muchas cosas alrededor.
Ahorita estamos en el desafío creo que más grande que hemos enfrentado en este momento desde que nos movimos a Winchester a hacer la obra. Hemos visto la necesidad y la estamos viendo cada día más y queremos impactar más el área donde Dios nos ha puesto. Tenemos que hacer parte de la comunidad, tenemos que vivir con ellos, tenemos que compartir más con ellos. Y a veces nos queda difícil estar transportándonos 3 y 4 días a la semana a Winchester, donde viajamos 1 hora de ida y 1 hora de regreso. Entonces, nuestro mayor desafío está ahora en que estamos ya prácticamente, hemos vendido nuestra casa y nos estamos trasladando al área de Winchester. Por fe, confiando en el Señor de que Él va adelante. Él dice, nunca te he dejado y nunca te dejaré. Y Él va con nosotros. Esa es su promesa desde que yo decidí servirle a Dios en el ministerio. Que Él siempre irá conmigo y estará conmigo y no me dejará ni me abandonará. Así es. Amén. Amén. Genis, quizás algunos de ustedes no saben, pero Genis tiene familia aquí en los Estados Unidos, aquí en Virginia, ¿verdad? Muchos años que se ha orado por esto y se ha dado, gracias a Dios. Pero tienes a tu hija que está allá arriba, Mi hija mira, está está allá aquí arriba. abajo manejando la cámara. Entonces, y también Tengo a mi hijo Boris. importaron, ¿verdad? Sí, importamos. Lo trajeron en una caja, algo así, ¿verdad? Algo así. Boris, párate, por favor. De Allí Colombia está Boris, y también su esposa. Y tengo una preciosa nieta que me tiene el corazón cautivado. y también falta a un miembro de esta ganga, de esta pandilla, vamos a decir ganga, pandilla. Tenemos otro miembro, Giovanni, él no pudo estar aquí hoy, ¿verdad? Él no pudo estar aquí, él está en Winchester. Giovanni siempre ha estado en el área de Winchester. Ahorita está atendiendo el servicio mientras nosotros estamos aquí. Así que él vive allí casi por 2 años también, lo que lleva la iglesia. Para él también han sido muchos desafíos, pero el Señor está allí y está con él. Muchas veces se siente solo y está muy contento de que podamos dar este paso de movernos a Winchester. Excelente. Le doy gracias a Dios por mi familia, por el apoyo que ellos son para mí espiritualmente y por los dones y talentos también que Dios les ha dado a ellos. Y ellos son una bendición ahora para ayudar a extender el reino de Dios en Winchester. Amén, gloria a Dios. Hay una cosa que es probable la gente no entiende. Llegaste, creo que el llamado siempre Dios lo ha tenido sobre tu vida, pero te encontraste aquí en Harrisonburg y hemos visto tu inquietud y todo eso de poder servir de lleno, de tiempo completo. Estás viajando, prácticamente es 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Y ahora están vendiendo su casa. Bueno, ya la vendieron. No tienen dónde vivir, en verdad no tienen dónde vivir. Todavía no, pero yo confío en el Señor, tiene esa hermosa casa. Dios dice, seguro, cuando nos saca de un lugar, pues Él tiene algo mucho mejor de lo que nosotros... Me encanta ese versículo de Efesios 3:20 que dice que Dios dará mucho más de lo que esperamos o entendemos. O sea que Él siempre llena nuestras expectativas mucho más abundantes de lo que nosotros esperamos. Dios no va a ser deudor hacia nosotros. No. O sea, nosotros pensamos que hoy si dejo esto voy a perder esto, sacrifico aquí o sacrifico allá. Pensamos que nunca lo voy a tener otra vez o nunca lo voy a poder disfrutar, ¿verdad? Y pensamos estas cosas, pero Dios no va a ser deudor nuestro. No. Eso yo lo tengo bien claro. Me he movido a través de diferentes países con las bendiciones y las promesas del Señor. Sobre todo requiere para recibir sus bendiciones y sus promesas, obediencia. Gloria a Dios. ¿Qué tal si le damos gracias, Genis? Bendiciones. Bendiciones. Gracias a ti. Que el Señor nos bendiga. Ok, esa es Genis C. Y está allí trabajando, producto también de nuestra congregación local.
Le damos gracias a Dios que Él llama a las personas que dicen, heme aquí, yo iré. También tenemos otra persona aquí, el pastor Otoniel Domínguez. Otoniel, por favor, venga conmigo aquí, acompáñeme. Estuvimos bromeando, más bien, un colombiano, no fui yo, fue un colombiano y sus iniciales son Miguel Ángel, y él está allá arriba en la mesa de sonido. Yo le dije a su hijo Sammy, le dije, oye, hazme un favor, Sammy, vete abajo a la cafetería y vete, búscate a Otoniel, el pastor Otoniel. Me dice, ok, voy por él. Y su papá dijo, tráetelo por los pelos, y después se echó a reír. Qué tremendo ese Miguel Ángel. Es chistoso como el Miguel Ángel de allá de Woodstock también. Otoniel es el pastor encargado de nuestra iglesia del Nazareno, Esperanza Viva, la iglesia que nosotros plantamos en Woodstock. Sí, ahí hay algunos hermanos de Woodstock aquí. Entonces, Otoniel se ha quedado encargado de esa obra y están conectados con nosotros, o sea, colaboramos juntos. Otoniel, tengo algunas preguntas específicas para ti y esta está basada en el llamado. Tienes un llamado al ministerio, entonces lo que quiero preguntarte es, ¿cómo te percataste que Dios te estaba llamando para servirle a Él de tiempo completo? Bueno, fue una experiencia después de venir a Cristo empezó a sentir el deseo de prepararme. Pero antes de eso hubo un proceso. Ese proceso, cuando uno viene a Cristo, que es que Dios te justifica, te regenera y te adopta en la familia de Dios, la obra de Dios empieza apenas y empieza la lucha de querer agradar a Dios. Pero en un tiempo determinado me di cuenta en mi persona que habían cosas que me dominaban todavía y no me dejaban ver lo que Dios tenía para mí. Y también es conocido en la iglesia del Nazareno como la raíz del pecado. Y entonces yo me acuerdo que en algunos mensajes yo escuchaba que el pastor decía que en la iglesia hay 3 clases de cristianos: el natural, el carnal y el espiritual. Entonces yo me catalogaba el cristiano carnal porque sí amaba a Dios, quería buscar a Dios, lógico, yo llegaba a la iglesia, pero había cosas que me controlaban y yo no las podía dominar. Entonces llegó un momento en mi vida que yo dije, yo no quiero vivir así, yo no quiero ser de este grupo de los cristianos carnales, yo quiero ser espiritual, pero algo tiene que suceder en mí. Y entonces yo no conocía la entera santificación, no sabía ese tema, pero nació un deseo en mí de decir, yo necesito que algo suceda en mí. O sea, yo no creo que esto es lo que Dios quiere, un cristiano que no tiene dominio sobre su vida. Y fue cuando le dije al Señor, yo quiero, Señor, que tú uses mi vida, me entrego a ti sin reserva. Entonces empezó ese cambio y empecé a ir a las clases de liderazgo y de pronto en ese proceso empecé a sentir, soy un hombre muy penoso, o sea, muy reservado. Estoy aquí por la gracia de Dios y muy reservado. Y empezó a nacer en mí ese deseo de enseñar y como de predicar, como de buscar a las personas. Sí, y después me nació el deseo de venir a un instituto bíblico, pero yo no conocía un instituto bíblico. Y ese fue un procedimiento, una entrega total a Dios. Y cuando me entregué a Dios, entonces pude ver que Dios me llamaba a algo que no estaba en mí, pero Dios lo quiso hacer. Y cuando llego aquí a la iglesia del Nazareno, después lo conozco a usted y conozco que hay un instituto bíblico y dije, pues exacto, eso es lo que yo necesito. Y ahí es donde Dios empezó a trabajar más firme en mi vida. No solo me dio un llamado, sino que hoy yo puedo decir que tengo dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que yo decido
si yo tengo una cerveza aquí, antes me dominaba porque de ahí vengo, pero ahora como la raíz del pecado ha sido quemada por el Espíritu, yo tengo dominio sobre eso, o sea que eso no me controla. Yo decido si la tomo o la dejo. Antes no, era fácil de jalarme. Entonces cuando Dios me dio esa capacidad, me empoderó en esas áreas de debilidad, empezó a ejercer en mí un dominio propio, que yo decido si lo hago o no lo hago. Yo decido si en la página de internet decido ver un programa que no le agrada a Dios, o simplemente digo, esto no va conmigo. O sea, Dios me dio esa fuerza para lograrlo. Y por eso puedo decir que Dios sí nos da el dominio propio a través de su Espíritu y nos empodera para nosotros decidir vivir la vida que Dios quiere a través de su Espíritu. Amén. Y ahí Dios me llamó a ejercer esa palabra. Gloria a Dios. Eres reservado, calladito, pero yo te he escuchado predicar. y hay veces que ustedes piensan que yo predico largo rato. Ok, aquí hay alguien que me gana, ¿sabes? Hey, hay que decir la verdad, ¿verdad? Pero el hombre es un excelente predicador, se prepara muy bien. Ahora, Otoniel, estás en Woodstock, nunca has pastoreado antes y ahora estás haciendo cosas que probablemente nunca en tu vida te imaginabas que iba a hacer. ¿Cómo va la obra? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo es que Dios te está llenando de su gracia y su poder para lograr su misión? Ok, para empezar, es cierto, es algo nuevo para mí, es una experiencia diferente. Estoy caminando en terrenos que no conozco y cuando llego a enfrentarme, experimento los desafíos, momentos de confrontación conmigo, momentos donde digo, bueno, yo no conozco este camino y no sé cómo enfrentarme, ¿no? Pero sigo confiando en que es Dios que me tiene que lograr pasar por ahí para yo conocer el terreno. Ahora, la emoción de venir al ministerio es algo lindo. Lo que uno desconoce es los terrenos que vas a enfrentar. Sobre todo porque siempre hay adelante alguien que te desafía a seguir adelante. Entonces, la obra, gracias a Dios, estoy viendo con mis ojos que hay personas que se están levantando con ganas de servir. A pesar de que vamos creciendo lentamente, los ministerios se están levantando y me anima a ver que personas me dicen, yo quiero servir en esto, y yo digo, wow, tiene que ser Dios. Yo no cambio a nadie. Dios cambia y Dios es el que levanta y realza a las personas. Y cuando veo que estas personas quieren servir su emoción, digo, Dios irá haciendo paso a paso, conforme a su voluntad, lo que Él va haciendo. ¿Cuál es mi desafío? Esperar en el tiempo de Dios. A menudo nosotros queremos que las cosas sucedan ya. Pero yo también reconozco que hay cosas de las cuales no estoy preparado para recibirlas por parte de Dios, porque si las recibiera de pronto, me abrumaría la vida. Entonces tengo que ir paso por paso. Y entonces estoy viendo que Dios va trabajando en los corazones y va poniendo el deseo en la iglesia de trabajar para su obra. En otras palabras, Dios está levantando los ministerios en ese lugar. Amén, amén, gloria a Dios. Otoniel no trabaja solo. Él tiene su pareja a su lado, Débora. Débora, ponte de pies. Una de las cosas que me dijo Débora ayer y su hijo, sus hijos, Eric, ponte de pie, por favor. Eric, ya. Eric, quédate de pie un momento. Le estaba comentando a Otoniel que cuando alguien venga y le diga, oye, tráiganselo por los pelos, entonces él tiene que decirle a Eric, ayúdame, por favor. ¿Verdad? Sí, gracias, Eric. Y su suegra también está aquí. Y él tiene otro niño, creo que está en la iglesia de los niños, allá atrás. Entonces, le damos gracias a Dios por lo que está haciendo. Y sí, el ministerio de la JNI se va a estar levantando aquí pronto. El ministerio de alabanza está en tremendo. Y el ministerio de los niños, entonces ya están abarcando un poquito más con otros ministerios que se están levantando. Algo que me dijo Débora ayer, cuando Otoniel, ya habíamos hablado y le había dicho, oye, Otoniel, no te olvides de este día que te vamos a entrevistar y todo eso.
Me dijo Debbie que Otoniel le dijo a ella, tú vas a hablar por mí, ¿verdad? No, ella no va a hablar por ti. Pero gracias a Dios. ¿Qué tal si le damos un aplauso a nuestro hermano? Gracias. Qué bien, qué bien. Entonces, aquí vemos lo que está ocurriendo en Winchester y vemos lo que está ocurriendo en Woodstock. Solo para darle pista, deseo, y no sé la línea de tiempo, pero deseo que parte de la visión 2020 en el futuro que nosotros también podamos plantar una iglesia aquí al sur del 81 en la ciudad de Stanton y también otra en Waynesboro. Eso viene en el futuro y yo pienso que Dios va a empezar a trabajar en nuestros corazones y va a traer a otras personas para que llevar a cabo su misión hacia adelante. Ahora quiero invitar a unos misioneros que son originalmente de aquí de Virginia, o sea, salieron de misioneros de aquí de Virginia, de nuestra iglesia en Richmond, hace, creo que fue en el 2002, algo así, 2000 algo. Pero ¿qué tal si le damos una bienvenida a Rolf y a Debbie Kleinfeld y también los traductores que van a venir con ellos? Quiero que ustedes sepan, conozco a varios misioneros y he tenido misioneros a lo largo de mi vida en el ministerio, que he tenido comunicación y contacto. Incluso fue bajo el ministerio de un misionero que yo acepté el Señor. Fue un misionero que vino a Puerto Rico y trajo el evangelio y bajo su ministerio yo fui salvo, yo entregué mi vida y no solo eso, pero también recibí el llamado. Esta pareja son uno de mis favoritos misioneros. Y eso es mucho que decir, porque hay muchos misioneros, pero ellos son uno de mis favoritos. Hay algo que nos conecta en el corazón, casi como gemelos. Ustedes saben cuando los gemelos están conectados, como que casi piensan lo mismo. Pues aquí están estos misioneros con nosotros. Welcome. Howdy. Hola. 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 ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Qué más tú sabes en español? I thought you were going to do that. I knew you was going to do that. Sabía que iba a hacer eso. Sí. Hey, let's do a couple things. Vamos a hacer unas cosas aquí. Sí. I want you guys to be able to share a little bit about yourself, but I got some specific questions for you. I want you to tell us. I forgot you were here. Yeah. Quisiera hacerle unas preguntas aquí a ellos y me gustaría que nos dijeran, y lo próximo que dijo fue que se olvidó de mí. I want you to tell us, especially, is this. I'm always interested in how individuals received their calling. Quisiera que nos dijeras cómo es que los individuos reciben el llamado. Yeah. And then maybe later on we'll talk about also, we might get to this or not, how you were saved. I think it's just a powerful thing in knowing that and seeing how God is moving you along. And then I'll have some other questions, but I also want you to share from your heart. So take it away. Rolf wants me to begin because She's my wife. Ella es mi esposa. I'm blessed because I grew up going to a Nazarene church as a child. Soy una mujer bendecida porque yo crecí en la iglesia del Nazareno, empezando ahí desde niña. And my mom would bring myself and my younger brothers and sisters to church on Sunday morning, and then often she would be busy. Mi mamá nos traía todos los domingos a la iglesia y nos llevaba a las clases dominicales, pero muchas veces ella se la pasaba ocupada. Yeah, there are 5 children in the family, and I'm the oldest. En mi familia éramos 5 hijos y yo soy la mayor.
And my grandma and grandpa were also active in the church. Y mi abuelo y mi abuela también eran activos allí en la iglesia también. Maybe they were singing or maybe teaching a class. So I needed someone to watch me on Sunday mornings. Así que algunas veces los abuelos, mi mamá y mi papá estaban a lo mejor cantando o enseñando una clase o predicando y yo necesitaba que alguien me prestara atención y me cuidara entonces allí los domingos. This is an important part of my story because on this one Sunday, it was my Aunt Jessie, who wasn't really my Aunt Jessie. She was Aunt Jessie to everyone. I was sitting with her that Sunday morning. Esto es algo muy importante dentro de mi historia porque en una ocasión, un domingo, mi tía Jessie, que en realidad no es mi tía porque ella era la tía Jessie de todo el mundo en la iglesia, se sentó conmigo en esa mañana. Everyone called her Aunt Jessie because she loved everyone. And Todo el especially the mundo boys le and decía a girls. la tía Jessie porque en realidad ella amaba a todos. I sat with Aunt Jessie right about back there in our church. Me senté con la tía Jessie como por allí mismo dentro de la iglesia. And it was that Sunday I was sitting with her, and they were taking communion in our church. Ese domingo me senté con ella y ellos estaban tomando, había comunión, la Santa Cena ese domingo. And in that time, we would take turns coming up to the altar to take the Lord's Supper. Como siempre, entonces empezamos a tomar nuestro turno para pasar a la mesa del Señor y tomar la Santa Cena. So when it was our Rose turn, because Aunt Jessie went up, I went up with her. Entonces, cuando llegó la fila de nosotros, la tía Jessie se levantó y como ella iba a tomar la Santa Cena, yo también me paré y fui con ella. And knelt at the altar next to Aunt Jessie. Ahora, entonces me paré al lado de la tía Jessie enfrente de la mesa del Señor del altar. And as the ushers passed out the bread and the grape juice, Y mientras los sugieres pasaban el pan y el jugo, I remember the pastor reading from the Bible. recuerdo el pastor leyendo de la Biblia. And I still remember the first time I realized that Jesus had died on the cross for me personally. Y hasta el día de hoy todavía recuerdo y me conmueve que ese fue cuando yo escuché que Jesucristo murió en la cruz para salvarme a mí. I had heard the name of Jesus since I could remember. Yo había escuchado el nombre de Jesús desde siempre, desde que puedo recordarlo. I was 4 years old, Tenía 4 años en esa ocasión, ese día. and I asked Jesus to forgive me. Y le pedí a Jesús que me perdonara. And he met this 4-year-old at that altar that day. Y ese día Jesús se encontró con esa niña de 4 años allí en el altar. And I still remember my tears were on the altar, and the man passing out the bread and the wine said, "Are you okay?" Todavía recuerdo que mis lágrimas rodaban en ese altar y el ujier que estaba pasando el pan y el jugo me tocó y me preguntó, ¿estás bien? And I said, "Oh, yes." And I didn't fully understand as a 4-year-old, but I did know that Jesus was becoming my very best friend. And I had asked him to forgive me of my sins. Y como niña de 4 años, en realidad no entendía exactamente lo que estaba pasando, pero lo que sí sé que era que Jesús se estaba convirtiendo en mi mejor amigo. And he has remained my best friend since I was that age through all childhood and high school. And today he still is my best friend, and I enjoy the friendship and relationship with him. Y él ha sido mi mejor amigo desde que estaba niña, a través de mi adolescencia, a través de mi adultez y hasta en el día de hoy él continúa siendo. As I got to know him and talk to him every day, I learned to know his voice. Mi relación con él continúa muy íntimamente y he aprendido a través de estos años de poder escuchar su voz y conocer su voz. And he brought me through a lot of difficult times. And I read the word, and I was able to read missionary books. Él me ha ayudado a sobrepasar tiempos difíciles y aprendí a leer su palabra y los libros misioneros. And I would pray for the missionaries. Y empecé a orar entonces por los misioneros. Then when I was about 14 years old,
the Lord started talking to me about being a missionary, not just praying for them, not just giving to them, but being a missionary. Cuando cumplí 14 años, empecé a escuchar la voz de Dios que me decía, ¿qué tal ser un misionero? No solamente orar por los misioneros o darle a los misioneros, pero ser un misionero. And I remember I didn't want to talk to him about it. Y recuerdo que yo no le quería hablar a Dios acerca de eso. And our relationship wasn't as close because I wasn't talking to him so much anymore. Y entonces nuestra relación no estaba tan cercana porque yo no quería hablarle acerca de este asunto. Because I thought, I cannot do this. Porque me dije, yo no puedo hacer esto. That's right, isn't it? Eso es cierto, ¿correcto? I cannot do this. No puedo hacer esto. I needed the Holy Spirit. Necesitaba el Espíritu Santo. So it was at a retreat as a 14-year-old that the speaker was talking about sanctification, district camp, a district retreat. En uno de los retiros de jóvenes, en el campamento de jóvenes, el predicador estaba hablando acerca de la santificación. And I understood that was what I really needed in order to be able to be obedient to Christ. I had to agree, I'm going to be a missionary, whatever you want me to be, yes. And that was my sanctification and my call all together. Y cuando escuché eso, entendí que eso era lo que yo necesitaba para hacerle obediente a Dios y poder contestar. Y en ese momento ahí recibí mi santificación y mi llamado para hacerle obediente a Dios y decirle, sí, Señor, lo que tú quieras donde sea. And I still remember as a 14-year-old all the things that were important to me at that time that he was asking me to give up. Y recuerdo que a los 14 años, todas las cosas que eran importantes para mí, que Dios necesitaba que yo dejara a un lado porque no lo necesitaba. Yeah, I wanted to race horses. Yo quería correr caballos. I wanted to marry this certain guy. Yo quería casarme con este príncipe. We weren't dating. No nos conocíamos, no éramos novios todavía. But, that was painful and hard, I thought. Fue difícil y fue muy difícil para mí, pensé. But as I gave those things to him, he filled me up with a joy that I had never known. Pero cuando dejé esas cosas y se las entregué a él me llenó con un gozo que nunca sentí antes. And he continues, what's important to me today as a 58-year-old is much different than when I was 14 years old. Y él continúa haciendo esas cosas porque lo que es para mí importante hoy, a los 58 años, era muy diferente a lo que era importante para mí a los 14. But sometimes I still want to hold on to those things. Pero algunas veces aún quisiera amarrarme a esas cosas. But when I give them to him, he fills me with his joy. He promises and he does. Pero nuevamente cuando se las entrego a Dios, Él me llena con un gozo nuevo y me recompensa. And I'm sorry if I'm taking up a lot of time, but God I've known him for a long time. That's when he started really speaking to me about Cambodia, but I didn't know it was Cambodia yet. Y lo siento que estoy tomando mucho tiempo, pero esto es lo que me llena y cuando yo empecé a escuchar de él me empezó a hablar de Camboya, pero yo no sabía que era Camboya todavía hasta que después lo entendí. I started having dreams about a child in a poverty-stricken place that was looking for the light, and the light was there, but the child could not see the light. Empecé a tener sueños, que yo veía niños en pobreza buscando la luz y la luz estaba allí, pero estaba detrás de ellos y ellos no podían ver esa luz. And I had a lot of ideas. What could this be? My mom wisely told me, I think you just need to pray. You need to say that you had those dreams starting when you were 14. Yeah, I started having those dreams when I was 14. Empecé a tener estos sueños cuando tenía 14 años. And my mom told me to pray for her. Y mi mamá entonces me pidió que orara entonces por esos sueños. So I'll try to fast forward because the dreams stopped along the way somewhere when we were in youth ministry. Voy a tratar de moverme un poquito más adelante, pero esos sueños, como que dejé de tener esos sueños cuando empecé en el ministerio de jóvenes. When we were in youth ministry, we felt that was ministry too. It was missions. It's a subculture.
Así que cuando yo empecé a ministrar con los jóvenes, pensé que, bueno, esto también es ministerio, así es que es nuestra cultura, hagamos ministerio de jóvenes. And we were very happy. Y estábamos muy contentos. But I don't remember what year, about 2002, 2001, the dream started coming back. Pero en el 2001, 2002, los sueños empezaron a regresar. And the Lord started reminding me of a lot of other things, other relationships He had led me to regarding Asia. Y el Señor empezó entonces a recordarme todas estas relaciones que yo había cultivado con personas que venían del continente de Asia. And so we were married by this time, and Ralph's going to take up part of this in his sharing, En el 2002, how God put that together. En el 2001, 2002 ya nosotros estábamos casados, así que le voy a dejar a Rolf que nos cuente qué sucedió de allí en adelante. Wow. Sorry, I shared a lot. Gracias. I pay. I like her Me gusta ella. a lot. Mucho. And I have known Debbie since we were 13. Y conozco a Debbie desde que tenía 13 años. I didn't like her and she did not like me. En aquel tiempo no me interesaba y ella tampoco le interesaba. But we're okay now. Pero ahora nos llevamos muy bien. My call, I was not raised in church. Yo no fui criado en la iglesia. My father would sometimes sing at church because he was paid to sing. Mi padre cantaba en la iglesia, pero era porque él era pagado para cantar. And if we went to church, it would sometimes be with my mom, but it was usually only on the holidays. Y cuando íbamos a la iglesia, por lo general era con mi mamá y por lo general era en los días de fiesta. But God first met with my family, and my story really began when I came back to the United States when I was 2 years old. Y Dios se reunió con mi familia, conoció primero a mi familia. Y mi historia en verdad comienza cuando llegué a los Estados Unidos, cuando tenía 2 años. I was born in Germany. Nací en Alemania. And when my parents returned to the United States, Y cuando mis padres regresaron a los Estados Unidos, my mom was sitting with me as a squirming little 2-year-old boy. mi mamá estaba sentada conmigo con un niño intranquilo, un niño de 2 años intranquilo. We had just gotten off the ship from Europe. Nos acabamos de bajar del barco desde Europa. And a very big man from New York who worked there on the dock came over to my mother. Y un hombre grande, fuerte, que trabajaba en el puerto de Nueva York, se acercó a mi madre. I don't remember him, but my mother does. Yo no lo recuerdo, pero mi madre sí. And when he came over to my mother, he said, "Boy or girl?" Y cuando él se acercó a mi madre, le preguntó, ¿niño o niña? Only his sound was very New York. Boy or goyle? Y tenía un acento neoyorquino. And my mom said, "It's a little boy." Y mi madre dijo que era un niño. And this man who did not know me took off his hat and prayed for me. Y este hombre, al cual no me conocía, se quitó el sombrero y oró por mí. He prayed that God would bless me and that God would use my life to serve him. Y él oró que Dios me usara y que me bendijera y que usara mi vida para él. Maybe a 2-minute prayer. Tal vez una oración de 2 minutos. And he looked at my mom and said, "Thanks," Y él miró a mi madre y dijo, gracias. and put his hat on and got back on his forklift and drove away. Y se puso de nuevo su sombrero, se montó en el montacargas y se fue. I tell you that story because that story was important for me to know, but also to share again later with my mother, who became a Christian eventually. Es importante mencionarles esta historia porque es importante en mi vida y luego la compartí con mi mamá porque fue muy importante en nuestra historia de convertirnos en cristianos. I also tell the story because
would we do something like that if God asked us to? Y también cuento esta historia porque cuando Dios nos dice que debemos hacer algo, Like- lo debemos hacer. Like if we were walking in Walmart and God said, go to aisle 7. Como si estamos caminando en Walmart y nos dice Dios, pasa por el pasillo 7. And when you see a young mother, pray for the child of that young mother. Would we be loco enough to do that? Y que cuando nos diga en el pasillo 7 que veamos a una madre con su hijo y nos diga ora por esa persona, que si no vamos a pensar que estamos un poquito pues locos. That's the kind of obedience God would like with us. Ese es el tipo de obediencia que Dios quiere para nosotros. Anyway, the rest of the story. Anyway, o de todas maneras, el resto de la historia. I finally surrendered my life to Jesus when I was 18. Yo finalmente me rendí a Jesús cuando tenía 18 años. And I served in the Marine Corps for 4 years. Serví en los marinos por 4 años. When I was stationed in Japan, God spoke to me through His Word. Cuando estaba estacionado en Japón, Dios habló hacia mí con su palabra. In Isaiah chapter 61. En Isaías capítulo 16. 61. 61. Sorry. Yeah. Where God said to proclaim liberty to the captives and sight to the blind. Say that again. Liberty to the captives Libertad a los cautivos and sight for the blind. y vista para los que no pueden ver. And God said, this is what I want you to do, Rolf. Y Dios dijo, esto es lo que yo quiero que hagas, Ross. And at the same time, that is when God also put in my heart a heart for Asia. Y a la misma vez fue cuando Dios puso en mi corazón un corazón para Asia And the peoples of Asia. y la gente de Asia. Well, I came back to the United States and I married this lovely lady. Regresé a los Estados Unidos y me casé con esta dama And we have been married for 37 years. y hemos estado casados por 37 años And we have 2 children y tenemos 2 niños, that are big now. tan grandes ahora, And we have 4 grandbabies. y tenemos 4 nietos And we praise the Lord because all of our children are serving the Lord. y le damos gracias al Señor porque todos nuestros hijos, incluyendo mis nietos, están sirviendo al Señor. And we served in the church as regular people for 7 years. Y servimos en la iglesia regularmente, simplemente por 7 años. We served as youth pastors and associate pastors and worship pastors for 17 years. Lo hicimos por 17 años como pastores de alabanza, de juventud. And then God opened the door for us to serve cross-culturally in Southeast Asia. Luego Dios nos abrió las puertas para que pudiéramos hacer esta transición cultural en el sur de Asia. And Pastor Sam asked the question, how did you know? How did God speak? For Debbie, it was very clearly, I want you to be a missionary. Y luego el pastor Sam pregunta que cómo fue tan claro para mí el llamado. Y para Debbie fue bastante claro, fue directo. Quiero que seas una misionera. For me, it was a gradual call. Para mí fue un llamado gradualmente. He put on my heart missions. Y poniendo en mi corazón las misiones. The scriptures that started to come out of the word began to speak to my heart. Las escrituras, sus palabras empezaron a llegar a mi corazón. Like in Romans, like how can they hear unless someone goes and preaches to them? Como a los romanos, ¿cómo pueden oír si no tienen quien les predique? And my heart was warmed when I would listen to missionary speakers. Y mi corazón se sentía inquietado cuando escuchaba a los misioneros hablar. So to try to figure it out, I prayed and I fasted and I prayed and I fasted and I said, Lord, are you calling me to missions? Y cuando sentí esto, yo estaba orando y ayunando y le estaba pidiendo a Dios que me dijera, Señor, ¿qué quieres que haga? I did that for a week. Y hice eso por una semana. Silence. Silencio. Nothing. Nada. Debbie went to a mission convention. I stayed home. At that mission convention,
the Lord spoke to Debbie and reminded her of her call that we were going to be missionaries. En un tiempo dado, Debbie fue a una convención, yo me quedé en la casa y Dios habló con ella en esa convención y le dijo que íbamos a ser misioneros. And she told me Y ella me dijo what the Lord had told her. lo que Dios le había dicho a ella. And I said, great, Y le dije, grandioso, wonderful. maravilloso. And I went to work the next day. Y me fui a trabajar al siguiente día. And I was working construction, pouring cement. Y estaba trabajando en construcción, poniendo cemento. And I was driving my dump truck, Y estaba guiando mi camión my load of gravel behind me. lleno de piedras. And I started talking to the Lord. Y empecé a hablar con Dios. Have you ever talked to the Lord like ¿Alguna this? vez ha hablado con Dios de esta manera? Lord, Señor, I've been praying and fasting and asking you if I should be a missionary he estado orando y ayunando y preguntándote si yo debería ser un misionero for over a week. por una semana. You haven't said a thing to me. Y no me has dicho absolutamente nada. Debbie has not even been asking, Debbie ni tan siquiera ha preguntado. but you've talked to her. Pero le hablaste a ella. What is going on? ¿Qué es lo que está pasando? And God let me carry on like a 2-year-old. Y Dios me dejó estar pataleando como un niño de 2 años. And then I got quiet, Y luego me callé and the Lord said, y Dios me dijo, Rolf, do you remember? Ross, ¿te acuerdas? And he brought scriptures to my mind. Y puso escrituras en mi mente. He brought faces to my mind. Y puso caras en mi mente. He said, do you remember when you heard this message, how you felt? ¿Te acuerdas cuando escuchaste este mensaje cómo te sentiste? Do you remember when you saw those pictures, how you felt? ¿Recuerdas como cuando viste esta foto cómo te sentiste? Do you remember when you read the word about going, how you felt? ¿Recuerdas como cuando escuchaste la palabra o cuando leíste la palabra cómo te sentiste? And I sat quietly embarrassed. Y me senté ahí callado, simplemente avergonzado. And I said, yes, Lord, I remember all of those things. Y le contesté, le dije, sí, Señor, recuerdo todas esas cosas. And then after a brief moment of silence, the Lord said, what else do you need? Y entonces, después de estar ahí sentado, callado, el Señor me dijo, ¿qué más necesitas? And that is how God called us. Y eso es como Dios nos hizo el llamado. Rolf, I want to, looking at the time, Yeah. I want to ask you one more question. I think it's real critical. Ross, mirando aquí el tiempo, quisiera preguntarte una pregunta más y pienso que es una pregunta crítica. And I also want you to share whatever it is from your heart. It's okay. Y But también, también quiero que compartas con nosotros lo que sientas de tu corazón. what would you say to somebody? What advice would you give to them? They have a sense of call. ¿Qué consejo le darías a una persona que tú ves que tenga este llamado, este sentido de llamado? And they're afraid. Y tienen miedo, They're afraid to respond to God. tienen miedo de responderle a Dios. They may be afraid because they have a really good job, Tal vez tengan miedo porque no tengan un buen trabajo porque tienen un o buen- porque tienen un buen trabajo. They may be afraid because, well, you know, we got our house and we have our dreams, O porque ya tienen su casa y ya tienen sus sueños logrados, but God is calling. pero Dios los está llamando. What would you say to them today? ¿Qué tú le dirías a ellos el día de hoy? I would say the same words that the angel said to Joseph and to Mary. Le diría a esas personas las mismas palabras que el ángel le dijo a María y a José And the shepherds, y a los chaperones. do not be afraid. A los pastores, disculpe. No tengan miedo, Do not be afraid. no tengan miedo. God is faithful. Dios es leal, es fiel. Are you afraid because you do not trust him?
¿Tienes miedo porque no le tienes confianza a Dios? Do you believe that God has the best thing in store for you and how He has called you and shaped you? ¿Tienes la confianza en Dios de todo lo que tiene guardado para ti, de que sí es garantizado? So that you could let go of absolutely everything and say, I trust you, God. I know that you know what is best. So I go wholeheartedly to where you would have me to be. Porque sé que vas a dejar todo atrás y le vas a decir a Dios, yo sé que tú vas a cuidar de mí y vas a llevarme y voy a servirte de todo corazón. Do you trust Him like that? Si confía en Él de esa manera. We can tell you from our testimonies of just going around and sharing in different churches where we have had older people come to us saying, I wish I would have listened to the Lord because I have never truly been satisfied because I ignored Him and I walked away from His call on my life. Le quisiera compartir de personas que ya de mayor edad que han venido y han dicho, hubiera querido haberlo escuchado antes y haberle servido desde el primer llamado que sentí en mi corazón. Hubiera querido haber hecho esto desde mucho antes y no haber esperado hasta ahora. Nothing is impossible for Him. Nada es imposible para nuestro Señor. When God told us we were going to the mission field, we had a lot of debt. Cuando Dios nos dijo que íbamos a ir al campo de misiones, estábamos ahogados en deudas. And we figured out how we could pay it all and get ready to go. Y figuramos cómo podíamos pagar todo y así poder irnos. Debbie had a good job, and we were going to use that to pay off all of our debt. Debbie tenía un excelente trabajo y íbamos a usar eso para pagar todas nuestras deudas. She had just gotten the job. Ella apenas acaba de entrar en su trabajo. She had not even gone into the office the first day. Ni tan siquiera había ido a la oficina su primer día. She slipped on the ice and blew out a disc in her back. Ella resbaló en el hielo y se lastimó un disco en su espalda. And did not work the entire year. Y no trabajó en todo el año. And we knew God wanted us to go. Y sabíamos que Dios quería que fuéramos. And we had our little plan of how that was going to work. Y teníamos nuestro pequeño plan de cómo era que iba a trabajar. And then I said, God, our plan is like broken. Señor, nuestro plan está roto. And God said, talk to me about it every day. Bring it to me every day, and I will supply your need. Y Él me dijo, ora por ello todos los días. Pide por ello todos los días, y yo supliré. So even when World Missions called us, the sending arm for the Church of the Nazarene, they would call and they'd say, how are you doing with your debt? We would say, I don't know. But I know we will be ready. Y entonces cuando World Mission estaba preguntándonos cómo las cosas iban y cómo estaba nuestra deuda, yo le dije, pues no sé, pero sabemos que va a seguir suplido. And it's a very long story, but I will tell you 2 parts of it. Y es una historia muy larga, pero solamente le voy a decir 2 partes. There was a young girl, 4 years old, Era una niña, 4 años de edad, who walked up to Debbie, and she's handed Debbie a quarter, 25 cents. que caminó hasta Debbie y le dio 25 centavos. And she said, here, Miss Debbie, I want to make sure that you and Pastor Rolf can go to the mission field. Aquí tiene Miss Debbie. Yo quiero asegurarme de que usted y su esposo vayan al viaje de misiones. And Debbie started to cry Debbie comenzó a llorar because Debbie's first gift to missions was 25 cents. porque su primer regalo de misiones fue de 25 centavos. And she did not think that that was important. Y ella pensó que eso no fue importante. But Aunt Jessie, the Aunt Jessie that she talked about, Y
La tía Jessie de la que ella habló saw that she had given her offering, and she sat down, and she was feeling, she could see Debbie's face, that Debbie was sad. ella vio cuando ella dio su ofrenda y notó lo triste que estaba Debbie. And she came and she put her arm around Debbie and she said, "What's the matter?" Y ella vino, le puso su mano alrededor de sus hombros y le preguntó qué pasa. And she said, "Oh, Aunt Jessie, I could only give 25 cents to missions." Tía Jessie, solamente puedo dar 25 centavos para lo de las misiones. And Aunt Jessie said, "Oh, 25 cents. Y tía Jessie dijo, wow, 25 centavos. Did you know that your 25 cents makes somebody else's 75 cents $1? ¿Sabes que 25 centavos completan los 75 centavos para hacer $1? And that $1 makes somebody's $99 $100? Y que ese dólar completa los $99 para hacer $100. And by the time Aunt Jessie got done explaining that $100 plus this was, whoa, Debbie was like, We had built a church. I had built a church. Con eso ya podemos construir una iglesia. So when Sarah Elizabeth gave Debbie 25 cents, Así cuando Sara Isabel le dio a Debbie los 25 centavos, the Lord reminded her of that story. Dios le recordó de esa historia. So it was all the way from 25 cents from Sarah Elizabeth Así que fueron 25 centavos de Sara Isabel to a man who met me, whom I really did not know very well. He's met me after service one morning. de un hombre que se encontró conmigo, al cual no conocía, pero se reunió conmigo después del servicio. And he said, "What is it going to take to get you to the mission field?" Y me dijo, ¿cuánto va a tomar para llevarte al campo de misiones? Now, I knew this man about as well as I know Manny. Y entonces yo conocí a este señor de la misma forma de que me conoce a mí. We've said hello, Solamente decimos hola and we've shaken hands, y nos dimos la mano and we've hugged. y nos abrazamos. But that was about as well as I knew this man. Pero eso era simplemente lo mucho que lo conocía. So I was thinking, well, I know how much money it will take, but I'm not sure if I want to tell him. Entonces pues yo dije, yo sé cuánto dinero va a tomar, pero no estaba seguro si decirle. And he asked again, "How much will it take?" Y él preguntó una vez más, ¿cuánto I va a tomar? I said, "Well, just, kind of pray, Bob, about that, and maybe the Lord will lead you." Y entonces, pues vamos a orar, vos, ¿verdad? Y tal vez te pueda liderar para eso. And he said, "No, really, I want to know." Y él siguió insistiendo y dijo, realmente, quiero saber. I said, $20,000. Y le dije $20,000. And he said, "Okay." Él dijo, ok, muy bien. And there were gifts in between that came from sources that we did not even know. Y habían regalos que venían de recursos que en verdad ni sabíamos. Because nothing is impossible with our God. Porque nada es imposible para nuestro Dios. And if you're struggling with that, talk with the pastor, talk with other elders who can pray with you and help you in the process. Y si estás teniendo problemas con esto y estás pasando por momentos difíciles, habla con tu pastor, habla con las personas que llevan tiempo en la iglesia para que oren y puedan sobrellevar esto. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya pueden entender por qué es uno de mis favoritos misioneros. El corazón rendido totalmente a Dios. Dios no va a ser tu deudor o mi deudor. Quiero terminar el servicio hoy. Tenemos la visión 2020. Ustedes saben que Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestra congregación.
Y no se va a lograr con una persona sola. No se va a lograr con un pastor o dos. Requiere que el pueblo de Dios se levante y le responda a Dios en obediencia y diga, heme aquí, yo iré. Yo iré aquí localmente, lo que eso signifique para nosotros. Esto es lo que quiero hacer. Si has sentido el llamado, no quiere decir que vas a entrar en las misiones hoy o mañana o la semana que viene, pero si tú has sentido que Dios quiere que tú hagas algo, te está llamando, está poniendo una semilla en tu corazón y tú lo sabes y no le has respondido, no le has dicho, Señor, quiero responderte, quiero ser obediente. No te preocupes de los detalles. Se empieza con decirle a Dios, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, yo iré. Y Dios empezará a poner las cosas en su lugar. Y Él va a empezar a mover las cosas y a poner las cosas y a traer los recursos y a proveer los recursos, lo que necesitas para ir allá. Sea respondiendo a un trabajo aquí en la iglesia o en la comunidad o en otro estado o alrededor del mundo, Dios sabe los detalles. Lo que necesitamos hacer es tomar ese primer paso y decir, te escucho Dios y quiero responder. Esta mañana te invito, si Dios está trabajando de esa manera en tu vida, te invito a que vengas aquí adelante. No sientas presión, simplemente siento que Dios está haciendo, no tengo detalles, pero quiero responderle a Dios en positivo. Y lo que voy a hacer es que le voy a pedir a Rolf y a Debbie que vengan y que ellos oren, Yo también voy a estar con ellos y vamos a orar, pero le voy a dar el privilegio a Rolf y a Debbie que ellos oren en voz alta y que oren por nosotros. ¿Qué les parece? No vamos a perder tiempo, sino vamos a responderle a Dios. Heme aquí, Señor, yo iré. Lo que eso significa, Dios lo va a declarar con mayor detalle y claridad en los días, en los meses por venir. Entonces, sin temor, aquí estamos. No demores. Rolf, you can pray out loud, brother. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a su nombre. Father God, we thank you for your presence in this place. Señor y Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. We thank you that you have been in love with us before we even knew you. Te damos gracias que tú has estado enamorado con nosotros mucho antes de llegar a conocerte. So today we respond to that love to us. Así que hoy respondemos a ese amor que nos has extendido. As an obedient child would respond to their father. Así como un hijo obediente le responde a su padre. And we say, Father God, we trust you today. Y decimos, Padre Dios, te confiamos en ti hoy. Though we do not know about tomorrow or next week, we know that you are already there and that you know about tomorrow and next week. Que no sabemos de mañana o la semana que viene, pero sabemos que ya tú estás ahí y tú sabes de lo que va a ocurrir y de lo que viene. So, Father, we release that which we are holding on to, which keeps us from full obedience to you today. Así que te soltamos todo, aquellas cosas que nos impiden a nosotros a responderte en obediencia a ti. And we say, God, our ears are ready to hear, speak. Y decimos, nuestros oídos están listos para escuchar, háblanos. Our minds are ready to receive, renew our thoughts. Nuestras mentes están listas para recibir, renueva nuestros pensamientos. Our hands are ready to be used, use us.
Nuestras manos están listas para ser usadas. Úsanos. Our tongues are loosed, Father God. Use our words and our lips to be your words and your lips. Nuestras lenguas están sueltas. Úsala para hablar tus palabras de nuestros labios. And whether that's to speak truth in our home to our family that does not yet know you, Para hablar verdad en nuestras casas a familiares que todavía no te conocen. whether you're calling us to a certain position within this local body of believers, O si nos estás llamando a una posición aquí en esta iglesia local. or perhaps you are working in our hearts to one of those churches, one of those areas of Waynesboro or somewhere along the I-81 corridor. O si nos estás llamando a trabajar en una de estas iglesias en el corredor de la 81 o en Waynesboro o en otro lugar. We say, have your way with us today, Father Te God. pedimos, toma tu lugar con nosotros. We lean in and rest upon you. Descansamos en ti. Help us hear your heartbeat. Ayúdanos a escuchar el latir de tu corazón. Help us to know your mind. Ayúdanos a conocer tu mente. And we thank you, Father. Y te damos gracias, Padre. We thank you, Father, Te damos gracias, Padre. for your plans are good. Porque tus planes son buenos. You have the best things in mind for Tú us. tienes lo mejor para nosotros. We thank you most of all that you do not just sit in heaven and watch all of this happen, Y te damos gracias que tú no estás sentado en el cielo viendo que esto ocurra, but that you, by your Spirit, come down and walk with us on the journey. pero que tú a través de tu espíritu vienes aquí abajo y caminas con nosotros en la jornada. So today, like a child takes the hand of their parent, Así como un hijo que toma la mano de su padre, we grab your hand and say, lead us. tomamos la tuya y te pedimos, guíanos, Wherever that is, donde quiera que sea, whatever you'd have us to do. lo que tú quieras que hagamos. And we thank you in Y advance te damos gracias por adelantado for all that you are going to do and are doing. por todo lo que vas a hacer y estás haciendo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Lo podemos declarar. Alabado sea su nombre. Iglesia, lo puedes decir en voz alta. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tal si le agradecemos a Dios con nuestras palmas y le expresamos a Dios lo bueno que es? Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Le damos gracias a Dios también por la vida de Genis y de Dani. También le damos gracias a Dios por Otoniel y Débora. Y le damos gracias a Dios por Rolf y por Debbie también. Alabado sea su nombre. Amén. Iglesia, ¿qué tal si nos ponemos de pies y antes de irnos en esta mañana? Qué refrescante ha sido el día de hoy, ¿no? ¿Piensan ustedes? Vemos lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Y anticipo lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer. A través de nosotros. A través de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Gloria a su